Bueno, es evidente que el pasado colonial de Lima, presente en su estructura urbanística y en sus formas sociales, es la culpable de estas características anacrónicas. La imagen que tenemos acá es la Plaza del Mercado, un óleo de Rugendas, del mismo año en que nace González Prada. Cuando González Prada nace, se representa así el mercado de Lima, ¿no? Donde vemos nosotros vivanderas, la multiplicidad racial y social que coexisten en un mismo espacio, mujeres tapadas, varones ilustrados por la ropa, soldados, oficiales, un fraile mercedario, indias vendiendo pescado, burros, caballos, llamas, ¿no? Un poco tratando de instalar estas preguntas en el horizonte del Congreso, imagínense ustedes lo que sería una ciudad liberal para el siglo XIX y cómo está Lima en 1843. Retomando una distinción propuesta por Gonzalo Portocarrero para la escritura de González Prada, podemos concluir que en el discurso sobre Lima asistimos a la irrupción de un goce satírico, una pulsión cruel y soberana que desestabiliza los principios de la lucidez crítica que caracterizan a otros trabajos del autor. Consideramos que el genio satírico impide apreciar las posibilidades de una modernización del subdesarrollo que no podía seguir el modelo europeo caro a nuestro ensayista. El negar en bloque el nuevo proceso urbanístico, plagado de problemas, ciertamente, y de opresión, pero también de oportunidades, significó quedar atrapado dentro de las imágenes coloniales de la ciudad, tan arraigadas en el propio discurso criollo que González Prada pretendía combatir. La obsesión por el pasado termina ocultando el futuro. La ira contra los fantasmas coloniales esconde también el miedo a un futuro diferente al soñado, ¿no? Bajo otro horizonte cultural y con una intención pragmática diferente, vuelven a reaparecer las arraigadas imágenes de la tradición satírica anticolonial, la impostura, la corrupción, el oportunismo. No se trata de provocar ahora la risa liberadora del carnaval, sino de crear una conciencia de rechazo hacia ciertas facetas abyectas de la ciudad de Lima. González Prada se burla de esta denominación Ciudad de los Reyes, ¿no? ¿Cómo es posible que se llame Ciudad de los Reyes a lo que es, comillas, una población misérrima donde un presidente o virrey de medio pelo gobierna en una corte de libertos o manumisos encastados con franceses, alemanes, nipones, italianos, chinos, etc.? Nótese el eje del campo semántico de la esclavitud como símbolo de la identidad limeña y la visión negativa de la diversidad cultural y el mestizaje. Una ciudad marcada por la pestilencia que pretende llamarse la perla del Pacífico o la Sevilla sudamericana. Solo puede ser resultado de una mala broma o expresión de un cinismo espectacular, ¿no? Lima ejerce en el Perú la función de un núcleo purulento. Desde ahí se expande el mal hacia las provincias. La esperanza de González Prada en las provincias presupone rasgos de un pensamiento romántico, rezagos de un pensamiento romántico. La sociedad urbana como agente de corrupción, el hombre del campo como sujeto libre y moral, y la naturaleza como espacio de purificación y regeneración sociales. Uno de los aspectos más lúcidos y con mayor vigencia de la crítica González Pradiana sobre la ciudad es el conceptuar la corrupción como una consecuencia lógica y no un mero accidente de una sociedad regida por una articulación asimétrica con el capital extranjero, ¿no? Comillas, la corrupción corre a chorro continuo. Los hombres se han convertido no solo en mercenarios, sino en mercaderías. Todo tiene un precio en una sociedad que empieza a abandonar los vínculos sociales tradicionales y se embarca decididamente en el sueño moderno de la libre circulación de personas, ideas y valores, ¿no? Bien, un segundo aspecto que me interesaba ver es Lima o el cuerpo del carnaval. Acá pueden ver algunas escenas de Pancho Fierro, de sociabilidad de la época. Pero voy a dejarlo con esta imagen. González Prada destaca el carácter cómico y frívolo de los limeños. Este carácter nos remite directamente a la estructura del carnaval, el mundo al revés, el predominio de la carne, los excesos en la comida y en el placer sexual. Desde antiguo, Lima fue configurada como una ciudad en perpetuo carnaval. Sin embargo, la fuerza regenerativa de la cultura cómico popular
y la ambivalencia del registro de lo grotesco no lograron sobrevivir incólumes después de la hegemonía de los discursos racionalistas y positivistas decimonónicos. En González Prada encontramos solamente los restos de un discurso carnavalesco que funciona meramente como un archivo de imágenes que no solo son juzgadas negativas, sino también degradantes. Analizaré rápidamente los dos grandes tópicos del carnaval, la comida y el sexo, ¿no? El banquete incesante. Hay una serie de citas que podría mencionar de la tradición satírica colonial aludiendo a que en Lima se come demasiado, ¿no? Por ejemplo, un banquete que describe Terraya y Landa. Se sirvió mondongo, carapulcra, yuca, cecinas, chocles, camote, sango, patasca, mazamorra y frijoles colados. Después de sobrevivir a este vendaval de alimentos, la barriga del extranjero queda como flauta de gaitero, dice el satírico, el autor. Dentro de las representaciones convencionales occidentales, el corazón es el lugar de los sentimientos, el espacio de la intensidad afectiva. Desplazar el corazón al vientre es una operación de inversión con carácter denigratorio que encontramos en González Prada en múltiples ocasiones. Solamente una cita. Esas multitudes que tanto le debieron permanecen impasibles, manifestando que el pueblo de Lima sabe amar con el vientre, mas no con el corazón. Amar con el vientre señala nuevamente una inversión en la naturaleza humana, ¿no? Siempre está él destacando que los limeños se caracterizan por ser una población donde prima el estómago, y esta primacía está vinculada también a la naturaleza servil, ¿no? Los limeños son caballos que soportan cualquier amo con tal de tener asegurada su ración de pienso, ¿no? Dice en una terrible metáfora. Luego dice, si en cualquier parte del mundo preguntan ¿qué hacen ahora los limeños? Hay una respuesta que siempre será ganadora: están comiendo, ¿no? Los limeños siempre están comiendo. Una de las descalificaciones del libelista de González Prada a la oligarquía criolla proviene de una acusación racialista. Desde el virreinato, los sectores hegemónicos limeños están mezclados social y sexualmente con los esclavos y los afrodescendientes. En consecuencia, la socialidad de ambos, de esta élite y de estos esclavos, compartía no solo espacios comunes, sino también formas y hábitos culturales muy arraigados. Paradójicamente, lo que parece extrañar González Prada es la distinción propia de la sociabilidad burguesa y la capacidad de autocontrol de las pasiones, ¿no? Noten ustedes el desborde que hay acá. Están regresando del Paseo de Amancaes, una de las célebres fiestas populares de la Lima del 19. Hay una mujer que está bebiendo, está exhibiendo la pierna, la lujuria, la bebida, ¿no es cierto? Están configurados de una manera muy clara ahí, ¿no? La transición de los excesos de la comida al desenfreno sexual está planteado como dos caras de una misma moneda. Hay una serie también de citas en la tradición satírica colonial sobre la liviandad de las mujeres limeñas, ¿no? Y la niña, cito acá a Mateo Rosas y Oquendo, dice, y la niña pecadora, harta de galopearse, qué barata ya la cura, qué fácil el remendarse, qué buen amigo es el vidrio, la granada y el sumaque para quedar como nueva al tiempo del entregarse, ¿no? Entonces la mujer finge ser virgen en el momento del matrimonio, ¿no? Las imágenes de una Lima hipersexualizada también están presentes en la obra de González Prada. Quizá la figura más recurrente sea la del sacerdote libertino que se aprovecha de las mujeres que se confiesan con él. Ora en la ciudad, ora en el campo, los curas son depredadores sexuales, encubiertos bajo su sotana y protegidos por su institución y la fuerza de las costumbres. Como parte de su discurso hiperbólico, González Prada sostiene que para las limeñas un desliz sexual con el cura no se considera pecado. Bueno, paso al tercer punto. La mujer limeña, peón de la iglesia y reina del infierno. La mujer criolla limeña condensa y encarna las características y los vicios de la capital. Ahí tenemos una tapada con este binomio que González Prada intentó destruir una y otra vez, ¿no es cierto? La mujer y el cura, ¿no? Estas son mujeres pecadoras de la época. Bueno, acá lo de la alianza con los clases subalternas, con lo afro, nuevamente tapadas y el cura. La mujer es la principal aliada del sacerdote y es una peligrosa fuente de placer sexual, ¿no? No obstante, la mujer
También es agente de su propia libertad sexual. Ella ingresa al espacio público de la ciudad y se desplaza sin ataduras por sus diversos ámbitos sociales. Por ello, ella, para González Prada, es responsable de la multiplicidad racial. Comillas, en Lima abundan los mulatos, pues merced a una aberración étnica, las blancas han tenido inclinación a mulatos y negros. Lima es una sinécdoque de la mujer. Lima se encuentra oscilando entre la aparente masculinidad de los militares y las falsas promesas de los políticos. El campo semántico de lo femenino y la figura de la mujer funcionan en el plano del lenguaje como un comparativo despectivo. Las veces que Manuel González Prada realiza alusiones a la debilidad, ignorancia, a la cosificación, está presente el campo semántico de lo femenino, mujer, mujeriles, femenino, femeniles, vieja verde, etc. Finalmente, quería plantear que González Prada, la experiencia urbana de González Prada nos remite a una persona, he marcado ahí los lugares donde vivió González Prada, una persona que vivió en el centro de la ciudad, que vivió directamente estas características que él tanto condenaba, ¿no? Y que si tomamos como fuente las memorias de Adriana, vamos a ver que muchas veces estas características eran parte de su propia vida, de su propia forma de interactuar con su ciudad, ¿no? González Prada amaba el dulce, ¿no? Era un limeño dulcero. Voy a terminar con 2 párrafos simplemente. ¿Cuánto hay de función referencial en los textos satíricos impregnados del discurso del carnaval? ¿Es la falsa apariencia un tópico clave en el discurso del carnaval o una característica de Lima? ¿Por qué aparece una y otra vez en textos de diversos registros, satírico, ensayístico, panfletario? Las imágenes de una cultura cómica popular propios de una visión carnavalizada sobreviven en la obra de González Prada, pero ya han perdido su primigenio sentido. Solo sirven para condenar prácticas sociales propias del pueblo en alianza con la oligarquía criolla. González Prada se enfrenta contra un conjunto de instituciones y prácticas socioculturales limeñas que formaban parte de una tradición presente desde la colonia. González Prada busca destruir, mediante la palabra inflamada, estas figuras del pasado. ¿Lo consigue? Él mismo vive atrapado en esa Lima que detesta, pero no duda en defender su ciudad aún con riesgo de su vida. La ciudad ocupada por el enemigo chileno será una herida simbólica permanente. La radical descalificación de la ciudad oligárquica, multirracial, tradicional y religiosa le impidió observar a plenitud los ambivalentes procesos de modernización que esa misma ciudad experimentaba, principalmente en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En ese periodo que se ha llamado la República Aristocrática. Él mismo fue protagonista de esa modernización periférica. Sin embargo, el fracaso de su soñada ciudad anarquista lo llevó a una actitud de intransigencia contra toda otra forma de modernización sociocultural. La experiencia vital influyó en su radicalidad y en el sentido último de ciertas críticas a Lima. Existe una larga tradición crítica que ha condenado a la ciudad, desde el discurso satírico, grotesco, o desde la racionalidad ensayística, o finalmente desde el panfleto estético. Las formas de la vida urbana han recibido un voto en contra, que podemos condensar en el verso de César Moro, Lima, la horrible. La tradición criolla, forjada por Palma y sus seguidores, desde la nostalgia y el melodrama, intentó oponerse construyendo una imagen edulcorada y armónica que rigió por algunos años, el río, el puente, la alameda, pero fue destruida por las migraciones andinas que anunciaban la Lima chicha contemporánea. El discurso épico sobre Lima es muy reciente y muy frágil. Todavía siguen predominando las imágenes negativas que nos han legado nuestros intelectuales modernos. La terrible y devastadora visión de una Lima degradada, creada por González Prada, se reactualiza en Mariátegui y principalmente en el siglo XX con Salazar Bondi. Sus anatemas, imágenes y cartografía simbólica todavía sobreviven entre nosotros e influyen en la forma como la ciudad nos habita. Muchas gracias. Bien, gracias Marcel. Vamos a seguir con el programa que está pautado acá, con Rocío de DePaul University de Chicago. Bueno, primeramente también quiero agradecer aquí a los organizadores, a Tomás Ward y a Deborah Poole, por habernos traído a todos y poder discutir acerca de las diferentes maneras como se ha expresado Manuel González Prada. Mi trabajo se titula La heterogénea narrativa romántica decimonónica escrita por mujeres y el lugar de Manuel González Prada.
El siglo XIX representa un momento decisivo en la historia de América Latina. Las colonias se independizan de las metrópolis y las naciones comienzan a instaurarse. En el Perú, este largo y atropellado proceso significó un periodo tanto de interminables guerras limítrofes y civiles por un lado, como por otro la creación de un arsenal de instituciones estatales, privadas, civiles, políticas y culturales que se ocuparon de imaginar comunidades y forjar la novísima nación. Por ejemplo, la infraestructura del Partido Civilista que fomentara una organización nacional basada en los ateneos populares, como las designara inicialmente el liberal colombiano José María Samper, se conformaría por grupos de amigos afines. Dentro de este proceso, la literatura, las letras, jugarían un papel importantísimo en el lugar de la organización de las nuevas sociedades al pensarse como vehículo para reflexionar sobre los problemas de una sociedad inestable y como arma para combatir todo tipo de males. La literatura, modelo incluso del ideal de una lengua nacional, racionalmente homogeneizada, fue el lugar ficticio, acaso, donde se proyectaban los modelos de comportamientos, las normas necesarias para la invención de la ciudadanía, los límites y las fronteras simbólicas, el mapa imaginario, en fin, de los estados en vías de consolidación. Al estudiar la literatura de la segunda mitad del siglo XIX peruano, encontramos que ha sido marcada por dos momentos claves. Uno, el periodo inicial de formulación de un proyecto de modernidad nacional que antecede a la Guerra del Pacífico, y dos, el periodo de reconstrucción nacional de la posguerra. B, por dos grandes escritores reconocidos canónicamente, uno, Ricardo Palma, y dos, Manuel González Prada, figura que nos reúne en este importante coloquio, cada uno con su propio discurso y posición ante la realidad nacional. Y por último, C, por dos movimientos literarios, uno, el romanticismo, con sus manifestaciones heterogéneas de la primera etapa, y dos, el positivismo ecléctico de la segunda. Sin embargo, para el propósito de este estudio es necesario entender las propuestas de las escritoras en torno a estos momentos claves. Proponemos incorporar como promotora central de la cultura literaria peruana del primer periodo a la escritora argentina Juana Manuela Gorriti y del segundo a Clorinda Mato de Turner y a Mercedes Cabello de Carbonera. Y por un lado, destacar la estrecha relación que se dio entre las ideas y propuestas que se formularon durante el periodo de la preguerra con el de la posguerra y por otro, el diálogo y la influencia mutua que se dio entre los escritores. En este ensayo nos interesa mostrar lo que llamo la otra cara de la moneda. Esto es, identificar un hilo conductor ideológico que nace en las heterogéneas manifestaciones del romanticismo peruano de la preguerra, hechas por las escritoras congregadas alrededor de Gorriti y que en su madurez se despliegan en el discurso positivista de la posguerra, fuertemente exaltado por Manuel González Prada. La primera etapa, hablamos vagamente de las 3 décadas, los 50, los 60, los 70, está atravesada por un proceso de modernización nacional sustentado por el boom guanero, que empieza con el gobierno del general Ramón Castilla y que termina con el gobierno civilista de Manuel Pardo. El proceso de renovación en la educación y la cultura se posibilitó con el apoyo directo que el Estado asignó a la prensa, el teatro y la literatura, y se situaría dentro del ambiente romántico que envolvía a la intelectualidad limeña. Aquí, el máximo exponente es Ricardo Palma, quien emprendió la tarea de rescate y revalorización de la tradición colonial. En sus tradiciones, como sabemos, Palma ofrece una visión edulcorada de la colonia y tiende un puente con un pasado que, en palabras de Antonio Cornejo Polar, se actualiza como herencia legítima y honrosa y como fuente vital del quehacer literario contemporáneo. Sin embargo, en el periodo de la posguerra, el líder antirromántico del círculo literario, Manuel González Prada, atacaría el discurso palmista justo al momento de la publicación de La Bohemia de mi tiempo de 1887 de Palma. En la segunda etapa se da todo un movimiento que busca reestructurar al país de las ruinas y su mejor y más combativo representante es González Prada. Prada pedía una nueva literatura de propaganda y ataque y apremiaba a los escritores nacionales a que marchasen a la cabeza de los insumisos e indisciplinados. También advertía sobre la obligación moral que el escritor tenía de permanecer indiferente a los cambios personales que entrañan reformas provechosas a la muchedumbre.
La mordaz polémica entre Palma y Prada representa el conflicto histórico de dos generaciones aparentemente divergentes y de dos poéticas literarias sustancialmente distintas. González Prada y los escritores que como él denunciaran la corrupción política, Clorinda Mato y Mercedes Cabello, fueron lo que Palma denominó pretenciosos en política. Los miembros de los círculos literarios escribieron novelas que reclamaban la imposición de proyectos reformistas y ellos mismos sentían la obligación de producir una literatura de ataque. Posteriormente, a raíz de haber seguido la doctrina de Prada, como sabemos, Mato fue víctima de violentos ataques personales por las montoneras pierolistas y tuvo que exiliarse en Argentina, mientras que Cabello fue encerrada en el manicomio por sus delirios de grandeza y nunca más volvería a salir. Con referencia a la primera etapa, Carmen McEvoy explica que la república práctica significaría para los intelectuales y artesanos la posibilidad de materializar el proyecto político liberal y democrático que no se lograra con las revoluciones de 1854 y 1865. Tanto la Junta Directiva Reformista del novedoso Frente Civilista como los sectores medios populares anhelaban la descentralización municipal, la educación y una política económica de apoyo al trabajo y la producción nacional. De este modo, la República Práctica connotaría un momento especial en la historia en la cual se abrirían nuevas oportunidades para que las mujeres ilustradas patricias accedieran a un campo cultural que estaba en proceso de formación. Fue justamente con la importación de la ideología doméstica que los liberales letrados promulgaran, es decir, el rol de la mujer, la madre republicana, y con todas las indagaciones que comenzaran a formularse alrededor de la situación del indígena, que las escritoras crearían un espacio desde el cual participarían activamente en el proyecto a través de sus publicaciones, de las revistas literarias, de sus proyectos educativos y de su participación en las tertulias de Gorriti. A partir de este momento, Gorriti comenzaría su carrera que llamo de madre intelectual, maestra y amiga de la joven generación de escritores. Su estadía de casi 40 interrumpidos años en Perú denota el periodo más productivo de su actividad literaria y didáctica. Ya en 1860, Gorriti había alcanzado una gran reputación en la vida intelectual limeña con la publicación inicial por entregas en 1851 de la leyenda peruana La Quena en el folletín del diario El Comercio, con publicaciones en la Revista de Lima y la Revista de Buenos Aires y con las famosas veladas literarias que organizaba en su casa, donde concurrían los amigos del trabajo intelectual. Por su parte, entre 1871 y 1879, como nos dice Luis Alberto Sánchez, época del auge civilista y de las veladas literarias de Gorriti, el joven González Prada comienza a indagar sobre el pasado andino y escribe sus poemas románticos dedicados a evocar dicha historia. En el siglo XIX solo se publicaron 3 poemas: La Cena de Atahualpa, Las Flechas del Inca y El Mitayo, en el reciente fundado semanario político literario El Correo del Perú. Posteriormente, en 1935, estos poemas fueron recogidos en el texto titulado Baladas Andinas, Baladas Peruanas, y prologados por Luis Alberto Sánchez. La escritura de una reconstrucción histórica de la herencia prehispánica y de los temas centrales del debate nacional se enfocaría en la situación del indígena. Aquí lo que me interesa explorar es que pese a que González Prada estaba retirado en Mala, ya desde este temprano momento se inserta, aunque incipientemente, en la ciudad letrada que giraba alrededor de las veladas literarias de Gorriti. Aquí es necesario poner en perspectiva la gran influencia que Gorriti tuvo vis a vis con los jóvenes escritores peruanos a partir de sus indagaciones de estos temas. Sus publicaciones sirvieron como modelo de reflexión. En sus leyendas, la leyenda peruana La Quena, las leyendas andinas El Tesoro de los Incas, El Chifle del Indio, El Amartelo, los romances Si no haces mal, no esperes bien y El Ángel Caído, Gorriti denuncia los males de una sociedad inestable. Nos interesa establecer el lugar que le corresponde a La Quena en la historia literaria peruana, su importancia y legado, ya que tiene una correspondencia con los temas que Manuel González Prada explora en sus baladas peruanas. Establecemos que, por un lado, esta leyenda peruana antecede y marca profundamente parte del trabajo inicial de Palma y otras reformulaciones hechas posteriormente del mundo andino,
como la que elabora González Prada en las baladas peruanas, y por otro pone de manifiesto los temas centrales relacionados con la posición de las mujeres, los indígenas, los mestizos y los negros, que serán también explorados por las escritoras peruanas. En las leyendas y romances y baladas, los escritores mencionados se reapropian y resemantizan la historia del Inca Garcilaso de la Vega con el propósito de presentar la violencia y el empobrecimiento que significó el mestizaje para la población indígena. A través de los personajes modelos de la quena de Gorriti, desde el espacio de la domesticidad y recurriendo al melodrama sentimental amoroso, se denuncia el lugar marginal de los distintos miembros de la heterogénea población peruana en el momento de la formación de la nación. Este reclamo de una herencia prehispánica está presente tanto en Palma como en González Prada. En un sector de sus tradiciones, Palma evoca el incario, mientras que González Prada escribe un libro, Las baladas peruanas, texto que denominamos fundacional dentro de su propia tradición literaria. Estos textos son poco estudiados por la representación romántica que hacen del indio. No obstante, estos textos llamados indianistas, incásicos o románticos son indispensables para entender un continuum ideológico que articula y somete la heterogeneidad al orden del discurso. En la visión urbana de los Andes, génesis y desarrollo del indigenismo en el Perú, 1848-1930, Efraín Cristal examina la relación entre la literatura indigenista y los proyectos políticos de la segunda mitad del siglo XIX. Ya en su ensayo del indigenismo a la narrativa urbana en el Perú, Cristal propondría que la novela indigenista decimonónica refleja los debates políticos en torno al indio que se dieron desde la formación de la nación peruana. Es decir, como el discurso político de los grupos dominantes del siglo XIX, la oligarquía terrateniente feudal, la astuta oligarquía exportadora y la naciente élite industrial determinarían la naturaleza y mensaje de la narrativa indigenista. Los debates sobre la condición del indígena abrirían a su vez el espacio en los textos literarios para abordar asuntos relacionados con la situación de la mujer y en ciertos casos de los otros grupos subalternos. Estas reflexiones son necesarias para entender mejor la literatura decimonónica en el Perú, teniendo en cuenta la importante existencia de una tradición literaria de un romanticismo heterogéneo que comienza a denunciar en el discurso literario la situación marginal del indio, que indiscutiblemente cobra auge a partir, por un lado, de la función de la maestra Gorriti y del espacio cultural que creó con sus veladas antes de la Guerra del Pacífico, y por otro, el lugar central que ocupara tanto en los Andes del Sur como en Lima, Mato, en el campo intelectual de posguerra en el periodo de reconstrucción nacional bajo la influencia positivista pradiana. El 29 de enero de 1851, en el Folletín del Comercio, Gorriti comienza a publicar por entrega su aclamada leyenda peruana La Quena. Pese a que la fecha de su publicación date tan temprano como 1851, dada la novedad del tema en su época, su éxito y sus futuras publicaciones, esta leyenda produciría un gran impacto en los jóvenes escritores por venir. La segunda versión corregida y aumentada que circulara internacionalmente se publicaría en el primer tomo de Sueños y Realidades de 1865, 14 años más tarde. Aquí nos interesa puntualizar, con propósito de mostrar un continuum ideológico en el discurso literario, algunos ejemplos de la influencia que la quena tuvo en los jóvenes escritores contertulios de las veladas que comenzaban, a decir de Palma, a borronear sobre la escena nacional. Palma comenzaría a escribir sus primeros relatos breves entre 1853 y 1860, influenciado por su amiga y maestra. De hecho, una de sus primeras narraciones históricas fue El hermano de Atahualpa, que escribiera alrededor de 1853. Además, la primera tradición de Palma, Infernum del hechicero del 54, se la dedicaría a Gorriti en su álbum. Posteriormente escribiría desde otra óptica dos tradiciones que provienen directamente de la quena, Amor de Madre y El Manchaipuito, que leyera en la octava velada del 6 de septiembre del 76. En este contexto, Cabello de Carbonera también se inspiraría en el amor de madre que proyectaba la quena y la tradición Amor de Madre en su novela Eleodora de 1887 y más tarde en la segunda versión corregida y aumentada que publicara bajo el título de Las consecuencias del 89. Carolina Freire de Jaimes publicaría varias leyendas andinas en la segunda tirada de la Revista de Lima y Clorinda Mato comenzaría su carrera literaria escribiendo tradiciones y leyendas andinas, entre ellas la quena.
Además, su obra Ima Sumac se basó en el tesoro de los incas de Gorriti. Aquí nos atrevemos a proponer que pese a que Manuel González Prada no participara en las veladas literarias de Gorriti, dada su reclusión en Mala entre el 71 y el 79, pero que sí participara de la vida literaria a través de la prensa y bajo la influencia del momento, publicaría algunos de sus poemas que evocan el Incario. La balada La India es un ejemplo paradigmático de la influencia que tuvo la quena en estos escritores. Aquí Prada